Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Denise Aita, soy residente de clínica médica del hospital privado de modo articulado con neurología y hoy les voy a dar una clase de accidente cerebrovascular isquémico. Hoy vamos a hablar de lo que es la definición del ACV, la clasificación, cuál es la epidemiología y la fisiopatología del mismo, cuál es la manera de llegar al diagnóstico, qué métodos complementarios vamos a usar, cómo se maneja un paciente con ACV isquémico y cuál es su tratamiento. Lo primero que tenemos que saber identificar es que un ACV es una emergencia médica, es decir, que está en riesgo la vida del paciente. Por eso tenemos que saber muy bien cómo vamos a actuar. En cuanto a la definición, decimos que el ACV es un episodio de déficit neurológico de inicio súbito que se origina como consecuencia de una alteración circulatoria en un territorio vascular, ya sea a nivel encefálico, retiniano o medular, y que va a producir una lesión isquémica visible en las neuroimágenes. El ACV se va a clasificar en dos tipos principales, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico vamos a tener isquemia cerebral debido a trombosis, embolismo o hipoperfusión sistémica, y en el ACV hemorrágico vamos a tener hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Aproximadamente el 80% de los ACVs se deben a un infarto cerebral isquémico y el otro 20% a la hemorragia cerebral. Igualmente tenemos que saber que en el ACV isquémico, en primera instancia, vamos a tener un área vascular que va a estar pálida, infartada al principio, pero en cuestión de horas o días, esta sustancia gris se va a ir congestionando con vasos sanguíneos dilatados, se pueden ver hemorragias petequiales diminutas o muchas veces el émbolo que bloquea este vaso sanguíneo principal puede migrar, se puede lisar, se puede dispersar en también minutos o días, y la recirculación en el área infartada puede causar una transformación hemorrágica y esto agravar la formación de edema debido a una ruptura de la barrera hematoencefálica. Igualmente, también tenemos que saber que la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares son causados por una disminución del suministro de sangre arterial cuando hablamos de ACV isquémicos. Pero no tenemos que olvidarnos que dentro del ACV isquémico también otra gran causa es la oclusión de las venas que drenan la sangre del cerebro. Esta oclusión venosa puede provocar acumulación de líquido que produce edema cerebral y por lo tanto puede causar también un ACV isquémico o también puede causar hemorragia. En cuanto a la epidemiología, se sabe que el ACV es la segunda causa más común de mortalidad y la segunda causa más común de discapacidad, y el riesgo de ACV en la vida para hombres y mujeres adultos es de aproximadamente el 25%, y el mayor riesgo de ACV se encuentra en Asia Oriental, Europa Oriental y Central. En cuanto a discriminar si es isquémico o hemorrágico, obviamente el isquémico tiene una incidencia del 68%, mientras que el hemorrágico tiene una incidencia del 32%, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos. En cuanto a la tasa general de mortalidad, ha estado disminuyendo, ya sea en países de ingresos altos y bajos, pero consecuentemente con un aumento del número de personas con ACV, supervivientes, muertes relacionadas con ACV, y la carga global de discapacidad relacionada con ACV también es alta y está aumentando. Dentro de los factores de riesgo para el ACV vamos a encontrar muchos que están en común con el infarto y la enfermedad vascular periférica, ya que los factores de riesgo que encontramos para el ACV son los factores de riesgo cardiovascular. Estos van a incluir hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la dieta, la inactividad física, factores psicosociales. La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante del ACV, ya que más de la mitad de todos los ACVs se atribuyen a la hipertensión.
Se sabe que la diabetes mellitus causa complicaciones microvasculares y macrovasculares que incluyen el ACV, la enfermedad coronaria y vascular periférica. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo modificables del ACV y los mecanismos que relacionan el tabaquismo con la lesión vascular incluyen el daño endotelial, la activación simpática, la generación de radicales libres y la inflamación. Entonces tenemos que aconsejar a todos los fumadores que dejen de fumar o contemplarlo por lo menos. Después tenemos lo que es la hiperlipidemia, ya que la mayoría de los estudios muestran que el colesterol alto es un factor de riesgo para el ACV. Muchos ensayos clínicos demostraron que hay una disminución de los eventos vasculares y la tasa de mortalidad en los pacientes tratados con estatinas. Es por esto que se convirtió en un pilar en la prevención primaria y secundaria de ACVs. Prevención primaria, los pacientes que tengan altos su riesgo cardiovascular, y como prevención secundaria en la mayoría de los ACV, sobre todo los que están relacionados con aterosclerosis de arterias grandes y pequeñas. Otros factores de riesgo modificables, como ya dijimos, son la obesidad, la inactividad física, la mala alimentación y los cambios terapéuticos en el estilo de vida por sí solos tienen un impacto significativo en estos factores de riesgo y pueden disminuir la enfermedad cerebrovascular, el riesgo de enfermedad cerebrovascular en hasta un 55%. Después, otro gran aspecto de factores de riesgo para ACV son las enfermedades cardiovasculares. Dentro de estas, el cardioembolismo es el más importante. El embolismo del corazón representa aproximadamente el 25% de los casos de accidente cerebrovascular isquémico, y estos pueden ocurrir en contexto de FA, de cardiomiopatías, de infartos recientes, de trombos en el ventrículo izquierdo, de prótesis valvulares, foramen oval permeable y, por ejemplo, tumores cardíacos, valvulopatías e embolias paradójicas. Dentro de estos, la FA representa el 10 al 12% de todos los ACV isquémicos. Es por esto que es importante detectarla y, en el caso que se justifique, comenzar una anticoagulación previo al ACV, ya sea con warfarina y antagonistas de la vitamina K o los DOACs, sobre todo indicada para la prevención secundaria del ACV en pacientes que tengan FA no valvular. Como dentro de esta parte cardiovascular también encontramos las miocardiopatías, por ejemplo la miocardiopatía dilatada, que tiene un mayor riesgo de ACV debido al flujo sanguíneo turbulento y estancado y a la formación de trombos, sobre todo cuando la fracción de eyección es baja y ya han tenido un accidente cerebrovascular previo. Y por último tenemos los que son los estados de hipercoagulabilidad. Dentro de estos, el síndrome antifosfolipídico es un síndrome mediado por anticuerpos que generan un estado de hipercoagulabilidad, ya sea sanguínea, arterial y venosa. La detección también de trombofilias hereditarias relacionadas con deficiencia de proteína C y S, de antitrombina 3, de resistencia a la proteína C activada, al factor 5 de Leiden y otras mutaciones también están descritas. En este cuadro podemos ver que la hipertensión está muy relacionada con lo que son los infartos lacunares, que son infartos de pequeños vasos. En cuanto a la hipertensión ya muy elevada, crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas, están muy relacionados con lo que son los sangrados, que es lo que dice acá ICH, hemorragias intracerebrales. La enfermedad coronaria está en relación con las trombosis. La fibrilación auricular está relacionada con los embolismos, igual que la enfermedad valvular cardíaca.
La diabetes está relacionada con las trombosis, los sangrados, las diátesis hemorrágicas, bueno, como dice su nombre, con las hemorragias intracerebrales, el, el tabaquismo, el cáncer, la edad avanzada está relacionada con las trombosis. Y bueno, también habla de lo que son las razas. La raza negra y asiática está en relación con lo que son las hemorragias intracerebrales más que con trombosis. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es ácido isquémico propiamente dicho. Existen 3 subtipos de ácido isquémico en relación a su causa: la embolia, la trombosis y la hipoperfusión sistémica. Bueno, los ACVs debido a trombosis son aquellos en donde la base fisiopatológica es la formación de trombos dentro de las arterias. Se pueden formar dentro de los grandes vasos o dentro de los pequeños vasos. Los grandes vasos son los extracraneales y los intracraneales. Dentro de los extracraneales tenemos lo que es carótida, comuna interna, la vertebral, y dentro del intracraneal tenemos el polígono de Willis y sus ramas proximales. Las lesiones intrínsecas dentro de estos vasos van a reducir el flujo sanguíneo y van a producir síntomas, no solo por su oclusión, sino también por esta reducción del flujo sanguíneo, que es lo que se conoce como área de penumbra, pero también puede servir como fuente de émbolos intraarteriales. Dentro de las causas descritas, dentro de los vasos grandes, tenemos la aterosclerosis y la disección. También tenemos la arteritis de Takayasu y células gigantes dentro de las extracraneales y la displasia fibromuscular. Y dentro de los intracraneales también tenemos las vasculitis y las vasculopatías no inflamatorias, el síndrome de Moya-Moya y la vasoconstricción. Dentro de estos, la aterosclerosis es la causa más común de enfermedad local dentro de las grandes arterias que van a irrigar el cerebro, y estos trombos a menudo se superponen con lesiones ateroscleróticas, pero también pueden producirse sin una lesión basal, por ejemplo en los pacientes que tienen estado de hipercoagulabilidad. Y la segunda causa más frecuente dentro de los vasos intracraneales es la vasoconstricción, por ejemplo con la migraña, seguida en frecuencia de la disección arterial y de la oclusión traumática. Después también acá nombramos la displasia fibromuscular, que es una arteriopatía poco común. Las vasculitis siempre tenemos que pensarlas como diagnóstico diferencial, pero es una causa un poco más rara. Dentro de los vasos pequeños, hablamos que los vasos pequeños son las arterias penetrantes que surgen de la arteria vertebral distal, la basilar, y el tallo de la cerebral media y las arterias del polígono de Willis. Estas arterias se van a trombosar debido a lipohialinosis y microateromas. La causa más común de la oclusión de estas arterias más pequeñas es la lipohialinosis, que es un acúmulo de lípidos hialinos. Se da sobre todo en los ganglios de la base, la cápsula interna, la protuberancia. Estos ACVs se conocen como ACVs lacunares debido a que son muy pequeños. Están en relación a la hipertensión, pero también están muy en relación con el envejecimiento. Estos microateromas, así como pueden ocluir los vasos grandes, también pueden ocluir los vasos pequeños, ya sea por bloquear pequeñas arterias en sí o por extensión desde los vasos grandes. El ACV cardioembólico se va a dividir en 4 categorías: aquellos que tengan una fuente cardíaca conocida, aquellos que tengan una posible fuente cardíaca o aórtica según los hallazgos en el ecocardiograma, aquellos que tengan una fuente arterial, es decir, que sea una embolia de arteria a arteria, o aquellos con una fuente desconocida. A diferencia de la trombosis, en los ACVs cardioembólicos vamos a tener múltiples territorios vasculares afectados, cuando la fuente es el corazón o la aorta, y
bueno, esto es lo que lo diferencia generalmente de las trombosis. Acá tenemos un cuadro que lo saqué del UpToDate. Dentro de este cuadro tenemos la primera columna que nos habla de todas aquellas fuentes cardíacas de alto riesgo cardioembólico que genere ACV. Dentro de estos tenemos la fibrilación auricular paroxística, el trombo en el aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, la enfermedad del nódulo sinusal, un flutter auricular, que el paciente haya tenido un infarto de miocardio en el último mes, que el paciente tenga estenosis mitral o enfermedad valvular reumática, que tenga válvulas protésicas, ya sean mecánicas o biológicas, que el paciente tenga un infarto, haya tenido un infarto, pero que haya quedado con una fracción de eyección menor al 28%, o que tenga una cardiomiopatía dilatada con una fracción de eyección menor al 25%, que el paciente tenga una endocarditis, ya sea infecciosa o no infecciosa, o que tenga tumores como el mixoma auricular izquierdo o el fibroblastoma papilar. Y también tenemos acá en la segunda columna lo que son las probables o potenciales fuentes cardíacas, es decir, aquellos en los que se detecta una fuente mediante métodos ecocardiográficos. Tenemos la calcificación del anillo mitral, el foramen oval permeable, el aneurisma del tabique auricular, puede tener, digamos, el foramen oval permeable ahí, que tenga un aneurisma del ventrículo izquierdo sin trombo, que tenga insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 30%, que tenga una quinesia apical, la miocardiopatia hipertrófica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, son todas causas de embolias, posibles causas de embolias. Después tenemos la hipoperfusión sistémica. En estos casos, la reducción del flujo sanguíneo es más global en pacientes con hipoperfusión y no afecta a regiones aisladas. Puede deberse se debe a fallas de la bomba cardíaca, pero puede estar causado por paro cardíaco, por arritmias, IAMS, embolias pulmonares, derrames cardíacos o hemorragias importantes. En estos casos, los síntomas de disfunción cerebral suelen ser difusos y no focales, y en la mayoría de los pacientes afectados tienen otros signos de compromiso circulatorio, de hipotensión, como palidez, sudoración, taquicardia o bradicardia severa y presión arterial baja. Y los signos neurológicos son típicamente bilaterales, aunque pueden que sean asimétricos cuando existe una enfermedad oclusiva vascular previamente. Los trastornos sanguíneos son una causa poco común de ACV y AIT, pero tenemos que considerarlo en pacientes más jóvenes, menores de 45 años, que tengan antecedentes personales o familiares de algún trastorno de la coagulación o infartos venosos. Y dentro de los trastornos sanguíneos a investigar tenemos la anemia de células falciformes, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la trombocitopenia inducida por heparina, la deficiencia de la proteína COS, la mutación del gen de protrombina, el factor 5 de Leiden, el síndrome antifosfolipídico, la deficiencia de antitrombina 3 y la hiperhomocisteinemia. La mutación del factor 5 de Leiden y las mutaciones de la protrombina se asocian principalmente con trombosis venosas más que arteriales, pero pueden resultar en trombosis venosa central o venosa profunda con émbolos paradójicos y también genera un ACV isquémico. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos cuadros que imitan al ACV y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Dentro de estos tenemos la migraña con aura, las convulsiones, tumores o abscesos del sistema nervioso central o
las trombosis venosas centrales, la encefalopatía hipertensiva, los traumas, la esclerosis múltiple. Pero dentro de estos, lo primero que tenemos que descartar es una hipoglucemia. Tenemos que siempre medir el nivel de glucosa en sangre en todo paciente con sospecha de ACV para descartar hipoglucemia. Es el mayor imitador, digamos, de ACV. Bueno, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico del ACV. Dentro de estos, la pérdida repentina de la función cerebral focal es la característica central del inicio de un ACV, que lo vamos a explorar mediante el examen neurológico y lo vamos a observar mediante la neuroimagen. En lo que es la clínica de la ACV, cuál es la focalidad neurológica que va a presentar el paciente, depende de cuál es el territorio vascular que está afectado, es decir, cuál es la arteria que está ocluida, a qué nivel. Si se afecta la arteria cerebral anterior, vamos a tener un déficit motor sensorial. También vamos a tener alteraciones en el reflejo de la succión y del agarre. El paciente va a tener abulia, rigidez paratónica y apraxia en la marcha. En cambio, si se afecta la cerebral media, bueno, depende de si tiene afectado el hemisferio dominante o el no dominante. Si está afectado el hemisferio dominante, que en la mayoría de los pacientes es el hemisferio izquierdo, el paciente va a tener afasia, va a tener déficit motor y sensorial y hemianopsia homónima. En cambio, si está afectado el no dominante, va a presentar negligencia y anosognosia. Si está afectada la arteria cerebral posterior, el paciente va a tener una hemianopsia homónima, una alexia sin agrafias. Si se afecta el hemisferio dominante, va a tener alucinaciones visuales, pérdida sensorial, dolor espontáneo, puede tener parálisis del tercer par, paresia del movimiento ocular vertical y déficit motor. En cambio, si se afectan las arterias, las ramas penetrantes de la arteria cerebral media, vamos a tener una hemiparesia motora pura, son los síndromes lacunares clásicos, o podemos tener un déficit sensorial puro. También puede tener una ataxia homolateral, hemiparesia, disartria o mano torpe. Y, por ejemplo, bueno, si ya tenemos afectada la vértebra basilar, lo que más va a predominar es la parálisis de los nervios craneales, los déficits sensoriales cruzados, diplopía, vértigo, náuseas y vómitos, signos de disartria, disfagia, hipo, va a tener corea, y cuando tiene bilaterales sugiere de enfermedad en la arteria basilar. Las neuroimágenes son necesarias para diferenciar la isquemia de la hemorragia, para excluir imitadores de ACV como los tumores, los abscesos, para estimar cuál es el volumen del tejido cerebral que sufrió un infarto irreversible y estimar cuál es el área de penumbra. Pero todos estos estudios hay que hacerlos de manera rápida, ya que los beneficios del tratamiento de la ACV son sensibles al tiempo, pero tenemos que obtener siempre neuroimágenes de todo paciente con sospecha de ACV o AIT. Dentro de las neuroimágenes que vamos a obtener tenemos la tomografía computerizada sin contraste o angiotomografía, que, bueno, como dijimos anteriormente, vamos a descartar el sangrado, podemos ver lesiones no vasculares, vamos a ver signos precoces de isquemia, tenemos la posibilidad de reconocer infartos extensos, es decir, que tengan más de un tercio del hemisferio del territorio de la arteria cerebral media, y bueno, podemos descartar la presencia de obstrucciones proximales del polígono de Willis. Todas las imágenes que vamos a ver de ACV se puntúan según unos scores, que uno es el ASPECT y el CTA. Sin embargo, la tomografía computarizada tiene baja sensibilidad para detectar lesiones isquémicas en fosa posterior. Dentro de
de los signos precoces de isquemia, tenemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que vamos a verla como un hilo que se relaciona con la oclusión de la arteria cerebral media. Tiene que ser más densa que las otras arterias y no tiene que ser calcificación ni un paciente con hematocrito elevado. Esto posteriormente va a ir desapareciendo alrededor del séptimo día, ya se recanaliza. Entonces podemos ver acá en la segunda imagen lo que es la atenuación del núcleo lenticular. Podemos ver en el área izquierda que está un poco más hipodenso. El núcleo lenticular es relacional al lado contralateral. El borramiento del área insular lo vamos a ver acá en la tercera imagen, que es una pérdida de la precisión de la interfaz entre la sustancia gris y blanca. Es una región limítrofe arterial, por lo tanto es muy sensible a la isquemia. Después también vamos a ver el borramiento de los surcos corticales, que es un signo más tardío que los anteriores, aparece después de las 6 horas y lo que hace es borrar los surcos por un efecto de masa. Y la hipodensidad del parénquima es porque aumenta el líquido tisular y el edema y delimitan tempranamente el tejido que se va a volver necrótico. Si tenemos ya en un ataque un área con hipodensidad de parénquima mayor al 33% de la arteria cerebral media, ya se considera un criterio de exclusión para embolizar, porque tiene grandes chances, digamos, de convertirse en hacer una transformación hemorrágica. Y después tenemos la resonancia magnética nuclear, que solo tenemos que hacerla si no demora el inicio del tratamiento específico o si existe alguna duda justificada. Hay un par de secuencias que están aconsejadas para visualizar ACV en el agudo. Dentro de estas tenemos la difusión, que es la que se ve acá en la primera imagen, que dice venir. En la difusión se ve de manera muy rápida, ya podemos ver cambios en la difusión a los 35 minutos de instalado el cuadro, y se ve una señal hiper intensa, ya que muestra lo que es la restricción al flujo del agua, el movimiento del agua. En las zonas en las que las moléculas se desplazan fácilmente, como en el líquido cefalorraquídeo, se va a ver negro, pero en las zonas con restricción a la difusión, es decir, que hay isquemia, se va a ver hiperintenso. Y después tenemos el coeficiente de difusión aparente, que es el que vemos al lado, que es el ADC. También es la misma explicación, es un edema citotóxico por disminución del flujo de movimiento de las moléculas de agua, y vamos a verlo hipointenso, que es el mismo territorio vascular acá en las dos imágenes. Después vamos a ver el flare, que vamos a verlo hiperintenso, y el gradiente de eco o T2 también lo vamos a ver hiperintenso. Y también vamos a poder ver la angiografía por resonancia. En la resonancia magnética nuclear también nos va a terminar de descartar cuadros que simulen un ACV isquémico. Podemos evidenciar la presencia de micro y macrosangrados y nos permite ver la temporalidad. Como dijimos anteriormente, ya se puede detectar el área isquémica a los 35 minutos de instaurado del cuadro, como una señal hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC, que lo que nos muestra es el edema citotóxico. En cambio, si la lesión ya se visualiza en FLAIR, se considera que ya lleva más de 6 horas de evolución. El manejo inicial del paciente con ácido isquémico desde que el paciente empieza con síntomas. La unidad de ACV es una modalidad de atención especializada en la enfermedad cerebrovascular que está conformada por un equipo multidisciplinario, organizado y protocolizado.
para la rápida evaluación y tratamiento del paciente con sospecha de ACV agudo. Está formada por personal médico, enfermería, radiología, kinesiólogos, fonoaudiólogos, técnicos de laboratorio y nutricionistas. Y se demostró que los beneficios de tratar a un paciente en unidad de ACV son comparables con los beneficios del RTPA en el tratamiento agudo del ACV y va a perdurar por años, además de ser costos-beneficios. Aquellos centros que poseen una atención especializada demostraron una disminución de la mortalidad y de la discapacidad del 40%, mayor tasa de utilización del RTPA, disminución del tiempo de estadio hospitalario, un aumento de los egresos hospitalarios al hogar, una movilización más temprana, menor tasas de complicaciones infecciosas de TBP, y estos beneficios se extienden a todos los pacientes, independientemente del sexo, de la edad, de qué comorbilidades tengan. Las guías recomiendan conformar unidades de ACV y el uso de normas estandarizadas para tratar al paciente con ACV. Estas son recomendaciones clase 1, nivel de evidencia A o B. Dentro de la conducta prehospitalaria es importante recalcar que hay algunas comunidades que incorporaron en las últimas décadas unidades de ACV que son móviles, es decir, ambulancias que cuentan con un equipo especializado y un tomógrafo donde pueden ir realizando ya los estudios al paciente antes de llegar al hospital. Esto demostró que acorta los tiempos entre el comienzo de los síntomas y la terapia fibrinolítica. Por otra parte, esta es una estrategia útil en centros densamente poblados, pero no es de costo-beneficio en sitios rurales. Dentro de lo que es la conducta prehospitalaria, se recomienda que se inicie inmediatamente, aplicando un protocolo preestablecido para evaluar la estabilidad clínica del paciente y establecer los medios para un traslado rápido y seguro. Tiene que estar un personal entrenado, tienen que derivar siempre a centros regionales que puedan administrar el tratamiento inicial endovenoso y el tratamiento endovascular, y que tienen que utilizar herramientas objetivas. Dentro de estas tenemos varias escalas. Una es la de Cincinnati, que es la que vemos acá, que lo que podemos ver es signos como la caída, la parálisis facial, parálisis de algún miembro y el habla, alguna alteración en el habla. Si tiene uno de estos síntomas, ya tiene altas probabilidades de tener un ACV, entonces hay que descartarlo. Bueno, estas son las recomendaciones del consenso de la Sociedad Argentina de Neurología sobre el manejo prehospitalario, que hay que evaluar siempre con el ABC, empezar la valoración cardiológica, colocar la vía periférica, siempre tomar una glucemia. Hay que colocar solo oxigenoterapia si desatura menos del 94%, siempre contactar con los familiares para tratar de determinar a qué hora comenzaron los síntomas y trasladarlo a un centro hospitalario apropiado, prenotificando al centro las llegadas si ya se van preparando. No está recomendado la administración de fluidos intravenosos si el paciente no lo necesita, tampoco el descenso de la presión arterial, dextrosas, no dar medicación por vía oral hasta no tener asegurada la dilución y no demorar el traslado con intervenciones prehospitalarias innecesarias. El triage corresponde al conjunto de decisiones y acciones que tienden a priorizar la necesidad de los pacientes para que tengan la atención correspondiente en el menor tiempo posible. Esta triage no debería demorar más de 5 minutos. Es importante que en el interrogatorio podamos documentar cuál es la hora del inicio de los síntomas para así saber si está el paciente en ventana terapéutica o no, si tomó medicamentos previos y los antecedentes médicos, como por ejemplo factores de riesgo para aterosclerosis, enfermedad cardíaca, abuso de drogas, si ha tenido convulsiones, si tenía alguna infección, trauma o embarazo. La hora del inicio de los síntomas es importante, como dijimos, para obtener la ventana terapéutica.
Si el comienzo es incierto o si el paciente no está eh, lúcido, no está consciente para comentarnos, se toma como inicio de la ventana terapéutica la última vez que el paciente fue visto asintomático. Y se considera lo que es la ventana terapéutica el periodo comprendido entre el inicio de los síntomas y el tiempo máximo en el que el tratamiento de reperfusión puede ser realizado. Acá abajo tenemos lo que habla de la hora de oro. Se dice que la hora de oro es el tiempo entre puerta-aguja, es decir, entre que el paciente ingresa a la institución y el inicio de la infusión de RTPA. Este tiempo tiene que ser menor a 60 minutos. Este mismo consenso de neurología determinó distintos hitos en la hora de oro. Entre los primeros 10 minutos, el paciente tiene que haber sido evaluado por un equipo de médicos del departamento de urgencias de la guardia externa. Antes de los 15 minutos ya debe haber sido evaluado por parte del equipo de ACV. Antes de los 25 minutos ya tiene que haberse iniciado la tomografía y la misma tiene que ser interpretada antes de los 45 minutos. A esta altura ya debería haberse tomado la decisión o no de si el paciente es candidato a RTPA. Y el inicio del tratamiento antitrombolítico tiene que ser realizado antes de los 60 minutos. El tratamiento del agudo del ACV está dirigido fundamentalmente a salvar la penumbra isquémica. Entonces, dentro de lo que es la conducta en el servicio de urgencias, nos vamos a manejar con el ABCD, que bueno, la es mantener un mobiliario permeable. En el B vamos a mantener la ventilación y respiración con un monitoreo continuo de la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Si tiene menos de 94, se coloca oxígeno suplementario. Se tiene que evaluar el requerimiento de intubación orotraqueal. En el caso que el paciente tenga un Glasgow menor a 8, también hay que evaluar el requerimiento de sonda nasogástrica. En cuanto a la circulación, tenemos que realizar un control estricto de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Las presiones arteriales que tiene que manejar el paciente si va a ser sometido a trombolisis son entre 185 y 110 milímetros de mercurio, y si el paciente no va a ser sometido a trombolisis, se pueden manejar valores más altos que mantienen la perfusión en el área isquémica, con presiones de 220 a 220 de sistólica y 110 de diastólica. El paciente ya tiene que tener 2 vías periféricas, como lo vamos a hidratar con soluciones osmóticas, es decir, solución fisiológica. No se recomienda la administración de soluciones glucosadas en pacientes que tienen normoglucemia. En pacientes que tienen hiperglucemia los tenemos que corregir si tienen valores más de 180. Nuestro objetivo va a ser una glucemia entre 140 y 180 miligramos de cilitro, ya que la hiperglucemia se asocia con peores resultados, ya que genera mecanismos que aumentan la lesión cerebral. Por ejemplo, acidosis tisular por el metabolismo anaeróbico, generan radicales libres y aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, también tenemos que pedirle al paciente un electrocardiograma, pero esto no tiene que retrasar la neuroimagen ni ningún otro estudio. En el electrocardiograma, bueno, podemos ver si tiene alguna alteración del ritmo. También tenemos que ir pidiéndole el laboratorio con hemograma, plaquetas, coagulograma, función renal, ionograma. Y bueno, ir evaluando en cada caso qué otro estudio es necesario. Tenemos que controlar la temperatura. No se ha demostrado que una hipotermia ayude al ACV. Hay que mantener una normotermia. Si el paciente tiene más de 37,5, se recibe un tratamiento antipirético. El paciente tiene que quedar nada por boca hasta que se evalúe la devolución por una técnica adecuada, ya sea
valoración por fonoaudiología y si no una videodivulgación. Tenemos que evitar colocar sondas vesicales ya que tienen altos riesgos de infecciones del tracto urinario y el paciente tiene que estar en una posición semisentada o a 30 grados si tiene riesgo de broncoaspiración y tiene que estar a 0 grados si tiene no tiene riesgo de hipoxemia ni aspiración. Después en D tenemos que evaluar el grado de compromiso neurológico, lo vamos a hacer mediante la escala de NIS. No se recomienda la profilaxis anticonvulsiva, pero si el paciente presenta una crisis aguda, es decir, que sucede dentro de los primeros 7 días luego del ACV, es decir, una convulsión dentro de los primeros 7 días luego del ACV, tiene que ser tratada con anticonvulsivantes de vida media corta, por ejemplo, lorazepam, y en el caso que se haya iniciado un mantenimiento, se sugiere discontinuarlo a partir de los 7 a 10 días. El examen general del paciente tiene que orientarse a detectar cuadros que pueden representar una contraindicación absoluta relativa para los trombolíticos. Por ejemplo, que el paciente tenga hematomas, petequias, gingivorragia, ruidos cardíacos hipofonéticos que pueden orientar hacia taponamiento cardíaco o hemopericardio, que el paciente tenga cefalohematomas, signo de agujero mapache, el pulso irregular, entre otros. La escala de NIS es una escala que se basa en una puntuación que va de 0 a 42, de acuerdo al nivel de gravedad de la ACV, según un conjunto de signos y síntomas evaluados. Consta de 11 ítems, entre los cuales vamos a valorar el nivel de conciencia, la mirada conjugada, los campos visuales, la paresia facial, paresia del brazo, paresia de la pierna, dismetría, sensibilidad, lenguaje, disartria y negligencia. Se considera habitualmente que una puntuación menor a 5 indica una ACV leve, en cambio de 5 a 9 es moderado y más de 10 es severo. Se considera que un NIS mayor a 20 en el hemisferio dominante o mayor a 15 en el hemisferio no dominante, es un ACV extenso que ya tiene riesgo de edema cerebral. Y un NIS mayor a 25 ya es un criterio absoluto de exclusión de trombolíticos. El NIS inicial constituye un método de evaluación válido y reproducible con una fuerte predicción de la mortalidad y la funcionalidad a corto y largo plazo. Pero dentro de los puntos débiles se encuentra la infravaloración de los síntomas secundarios a compromiso del tronco encefálico, cerebelo y hemisferio derecho por sobre el izquierdo, y podría desestimar pacientes con síntomas aislados, pero con una importante discapacidad como afasia, hemianopsia, monoplejías, que tienen puntuaciones bajas dentro de esta escala. Dentro del manejo de la tensión arterial podemos ver pacientes que tengan hipotensión arterial o hipertensión arterial. Dentro de los pacientes con hipotensión arterial se han descrito de peor evolución y mayor mortalidad cuando la presión es menor a 170 milímetros de mercurio, con potenciales causas de hipotensión en un paciente con ACV son la disección aórtica, hipovolemia, insuficiencia cardíaca secundaria a isquemia miocárdica o arritmias cardíacas. El tratamiento de la hipovolemia y la optimización de la función cardíaca son las prioridades dentro de las primeras horas del tratamiento del ACV isquémico, y la reposición de volumen tiene que ser con solución fisiológica, y si esto es insuficiente, bueno, ya hay que utilizar vasopresores como noradrenalina o dopamina. Por otro lado, tenemos lo que es el manejo de la hipertensión, que va a variar si el paciente va a ser sometido a trombolítico o no.
El paciente que va a ser sometido a trombolítico tiene que manejar presiones menores a 185 o 110. Y durante la infusión se va a controlar la presión cada 15 minutos durante la infusión y hasta las 2 horas desde el inicio del RTPA, después cada 30 minutos por las siguientes 6 horas y después una vez por hora en las siguientes 16 horas. Si el paciente presenta valores mayores a 185 o 110, se puede administrar la betalol hasta 2 veces. Si no, se puede dar también enalaprilato, o si el paciente presenta valores sostenidamente altos o bradicardia, puede ser sometido a una infusión endovenosa de nitroprusiato sódico. Pero si el paciente persiste hipertenso, mayor a 185 o 110, es una contraindicación para continuar el RTPA o iniciarlo. En pacientes que no van a ser sometidos a trombolíticos, los valores de tensión pueden ser un poco más elevados, hasta 220, 120 de mínima. Los pacientes que tengan estos valores no debemos bajarlos igualmente más de 15% en las primeras 24 horas. Bueno, tenemos los estudios complementarios, pero es importante tener en presente que la terapia osirinolítica es la prioridad en el ACV. Entonces, la realización del laboratorio y los estudios complementarios y la espera de sus resultados no tienen que retrasar la implementación del tratamiento. Dichos estudios son la glucemia, un hemograma, coagulograma, función renal con ionograma, dosaje de troponinas. En caso que el paciente esté tratado con DOACs, el tiempo de trombina constituye un indicador para evaluar su actividad. También tenemos que ver si el paciente tiene elevación de troponinas, que está asociada con la gravedad del ACV y tiene un riesgo de mortalidad como de peor desenlace clínico. Y según la sospecha clínica particular serán los otros estudios de laboratorio. Entre ellos podemos pedir un hepatograma, un dosaje de subunidad beta, en el caso que pensemos que la paciente está embarazada, dosaje de tóxicos en orina y gasometría arterial. El beneficio del estudio del líquido cefalorraquídeo es limitado para el ACV isquémico y tenemos que tenerlo en cuenta cuando haya sospecha de hemorragia subaracnoidea no documentada en imágenes o de infección del sistema nervioso central. Y la realización del electrocardiograma tiene que ser, lo ideal es que sea de 12 derivaciones y en conjunto con el dosaje de troponinas va a permitir identificar isquemias miocárdicas o arritmias. Bueno, como hablamos, la prioridad dentro del tratamiento del ACV son los trombolíticos. Los trombolíticos pueden ser empleados si el paciente está en ventana terapéutica. ¿Cuál se considera la ventana terapéutica convencional? Es hasta 3 horas, pero se considera extendida hasta las 4 horas y media siempre si el paciente es mayor de 18 años, tiene un TAC o resonancia con signos de ACV que no supere el 33% del territorio de la arteria cerebral media. Y en la actualidad también se acepta el tratamiento con trombolíticos en aquellos pacientes que tengan déficits neurológicos con riesgo de discapacidad, pero que tengan un NIS bajo. Por ejemplo, los pacientes que tienen hemianopsia completa o bilateral, que son 2 puntos de NIS, el afasia grave o afasia global o mutismo, que tengan extinción visual o sensitiva y cualquier debilidad que limite el esfuerzo sostenido contra la gravedad. Y también tenemos otros casos donde el paciente tiene altos riesgos de sangrados con los trombolíticos, entonces son criterios de exclusión absolutos. Por ejemplo, que el paciente tenga ya un sangrado en el ataque al cerebro, que tenga
historia previa de sangrado intracerebral, que tenga el paciente un trauma de cráneo moderado o grave en los últimos 3 meses o un ACV postraumático en el periodo intrahospitalario, que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 3 meses, que tenga un tumor de cerebro, aneurisma cerebral roto o malformación arteriovenosa, que tenga síntomas o signos sugestivos de hemorragia subaracnoidea, que tenga cirugía intracerebral o intraespinal dentro de los últimos 3 meses, que el paciente tenga evidencia de hemorragia interna activa, sangrado gastrointestinal, alguna alteración maligna, tumor intestinal, que tenga una glucemia menor a 50, endocarditis infecciosa, disección del arco aórtico, bueno, tensiones, como ya dijimos, elevadas a pesar del tratamiento antihipertensivo, y que tenga el paciente diátesis hemorrágica conocida con plaquetas menores a 100.000, tratamiento con heparina en las últimas 48 horas con un KPTT elevado, el uso de anticoagulantes orales, que tenga un RIN más de 1,7 o un TP más de 15 segundos, que haya usado enoxaparina profilaxis en las últimas 24 horas, o el uso de dabigatran, apixaban, rivaroxaban, Dedox. Y bueno, tenemos estos criterios adicionales dentro de la ventana terapéutica hasta 4 horas y media. Como dijimos, el NIS mayor a 25, que es un criterio absoluto, y nos habla de un infarto extenso, más del tercio del territorio de la arteria cerebral media, o relativos, que el paciente tenga más de 80 años, que use anticoagulantes orales independientemente del RIN, y que tenga antecedentes de ACV previo o diabetes. Y también tenemos los criterios de exclusión, pero son relativos, es decir que hay que evaluar el costo-beneficio de la trombolisis. Estas condiciones pueden aumentar el riesgo de una evolución no favorable, pero no necesariamente son contraindicaciones para el tratamiento. Son, por ejemplo, síntomas menores o de rápida mejoría de los síntomas, una punción arterial en un sitio no compresible, que el paciente haya tenido una convulsión, una cirugía mayor en los últimos 14 días, sangrados en sitios quirúrgicos, trauma mayor en los últimos 14 días, una punción lumbar dentro de los 7 días, pericarditis aguda, diálisis peritoneal, alteraciones renales o hepáticas. Hay que evaluar cada caso en particular. Si decidimos que el paciente es candidato a trombolíticos, tenemos que administrarlo según el protocolo dentro de la primera hora del ingreso del paciente al hospital. Se utiliza una dosis de 0,9 miligramos kilodosis, y la distribución de esta dosis se hace un 10% en un bolo intravenoso y el otro 90% en una infusión continua durante una hora, con mediciones de la tensión arterial seriadas durante la infusión y también una evaluación neurológica según el NIS. Si el paciente presenta cefalea severa, hipertensión, náuseas o vómitos o un rápido deterioro neurológico, hay que discontinuar el trombolítico y hacer un ataque de urgencia. El angioedema orolingual es una complicación transitoria y contralateral al hemisferio isquémico y ocurre entre el 1 al 5% de todos los que reciben trombolíticos y está asociada al uso de IECAS. Ante su ocurrencia hay que suspender la infusión y administrar todos los medicamentos que se usan como premedicación, hidrocortisona, difenidramina, los que sean necesarios. Y siempre hay que hacer un TAC de control a las 24 horas del trombolítico antes de iniciar los tratamientos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, para descartar que haya transformación hemorrágica. La trombectomía mecánica es una técnica invasiva que se utiliza cuando hay una oclusión de grandes vasos, porque en esta oclusión de grandes vasos cerebrales el promedio de recanalización con trombolíticos
es del 6% cuando está ocluida la arteria carótida interna intracraniana y del 30% cuando está ocluida la arteria cerebral media en sus primeros segmentos M1 y M2. Entonces, en estos casos se utiliza la trombectomía mecánica. Bueno, obviamente siempre que el paciente tenga más de 18 años, sea previamente independiente, es decir, que tenga una escala de ranking de 0 a 1, que tenga, el tiempo de evolución, lo ideal es que sea menor a 6 horas, pero hay algunos casos excepcionales, que tenga un NIS mayor a 6, un ASPEX también mayor a 6 y que hayan sido tratados previamente con trombolíticos. Salvo, hay algunos pacientes que se consideran un margen horario más amplio, que se puede hacer trombectomía mecánica luego de las 6 horas. Por ejemplo, si el paciente fracasó con la terapia con TPA endovenoso o si está contraindicado para la administración de trombolíticos, en estos casos se puede administrar, realizar la trombectomía luego de las 6 horas. Pero hay que tener en cuenta las contraindicaciones, que tenga menos de 30.000 plaquetas, que haya sido tratado con heparina o con anticoagulantes orales y que tenga un RIN mayor a 3. En la actualidad, la ventana terapéutica va a determinar la estrategia de tratamiento. Si tiene una ventana menor a 4 horas y media, siempre se recomienda el trombolítico. Si tiene una ventana menor a 4 horas y media, pero tiene oclusión de grandes vasos, se recomienda el trombolítico seguido de una trombectomía mecánica en caso de no obtener mejoría. Si tiene una ventana entre 4 horas y media a 6, se recomienda la trombectomía mecánica. Y si tiene una ventana más de 6 horas, oclusión de grandes vasos y contraindicación o fracaso del trombolítico, vamos a realizar la trombectomía mecánica. En cuanto al tratamiento médico, se recomienda la aspirina, pero dentro de las 24 horas a 48 horas posteriores al inicio de los síntomas del tratamiento trombolítico, siempre realizando previamente un attack control. No está indicado ningún otro antiagregante plaquetario que no sea la aspirina. Ahora la pregunta es cuando tenemos un ACV de origen cardioembólico, que ya tiene indicación de anticoagulación, cuando iniciamos la anticoagulación. Y los datos son escasos, sí está asociado a una reducción no significativa del ACV recurrente cuando se administra en los primeros 7 a 14 días, pero sí se relaciona con un aumento significativo de la hemorragia intracraneal, tasa de muerte y discapacidad. Este es un esquema que está en la sociedad, en la revista española de cardiología del 2017, que habla de que un paciente con fibrilación auricular y AIT o ACV isquémico agudo que haya descartado ya una transformación hemorrágica puede iniciar la anticoagulación oral, depende de la gravedad. Si es una AIT que haya descartado ya la transformación, se puede iniciar la anticoagulación un día después del evento agudo. Si ha sido una ACV leve, es decir, un NIS menor a 8, hay que considerar otros factores clínicos que favorecen el inicio temprano de la anticoagulación, como por ejemplo que tenga un NIS bajo, menor a 8, que tenga un infarto cerebral leve o ausente en pruebas de imagen, que tenga un riesgo de recurrencia alto, por ejemplo que tenga un trombo cardíaco en ecocardiografía, que no requiera gastrostomía, cirugía carotidia, que esté el paciente clínicamente estable, sea joven, que la presión arterial esté controlada, que obviamente no haya transformación hemorrágica. En esos casos se puede iniciar la anticoagulación 3 días después del evento agudo. Si el ACV es moderado, tenemos que evaluar estos factores. Hay factores que van a favorecer el inicio más tardío, por ejemplo que tenga un NIS alto, que tenga un infarto moderado extenso en las imágenes, que obviamente requiera gastrocirugía carotidia,
que esté neurológicamente inestable, que sea un paciente mayor, hipertenso, que tenga transformación hemorrágica. Hay que evaluar la transformación hemorrágica el día 6 con una TAC o resonancia, y si lo descarta se puede iniciar la anticoagulación 6 días después del evento agudo. Si es una ACV grave con un NIS mayor a 16, se reevalúa con una TAC el día 12 para evaluar si hay transformación hemorrágica, y si no, se puede iniciar al día 12 después del evento agudo. Para ir terminando, unas palabras de infarto maligno. Constituye el 1 o 10% de los infartos supratentoriales, tiene una gran mortalidad del 50 al 80%, generalmente es por edema cerebral, entonces se recomienda la craniotomía descompresiva, y los pacientes con riesgo a sufrir esto son pacientes que tengan un NIS elevado, más de 15 o 20, generalmente son pacientes jóvenes, pero en la TAC tienen más del 50% de la cerebral media comprometida. Y por último, acá para terminar, un algoritmo bastante acotado y preciso sobre cuál es la actuación en un paciente con ACV. Tenemos que determinar siempre la ventana terapéutica, descartar la hipoglucemia, realizar la neuroimagen. Si el paciente está en ventana de menos de 4 horas y media y es candidato a recibir alteplase, si lo indicamos. En cambio, si no es candidato, hay que evaluar si es candidato a trombectomía dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas. Si es candidato, bueno, hacemos una angiografía y lo tratamos. Si no es candidato, tenemos que evaluar si no es candidato a alteplase en ventana extendida hasta 9 horas. Si es candidato, lo realizamos, y si no, tenemos que iniciar ver si el paciente es candidato a aspirina con clopidogrel dentro de las 24 horas de inicio de los síntomas. Si es candidato, lo iniciamos. Si no, tenemos que ver si el paciente es candidato solo a aspirina dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas, siempre descartando previamente una transformación hemorrágica. En cambio, si el paciente ya viene con más de 24 horas del inicio de los síntomas, ya pensamos directamente en aspirina. Y bueno, acá les dejo para que lo lean tranquilos, y muchas gracias por escuchar.